El mundo de Leonardo Reid era un lugar construido en tonos de gris, un imperio corporativo, donde el silencio pesaba más que cualquier palabra. Quienes lo conocían de cerca, o más bien, quienes trabajaban a una distancia segura de él, sabían que su vida se regía por la misma precisión implacable de un mecanismo de relojería suizo. El aire acondicionado mantenía una temperatura gélida que parecía emanar de él mismo, y el único sonido constante era el zumbido casi imperceptible de los servidores y el pasar ocasional de una página importante. Olía a café amargo, a papel caro y a una soledad tan profunda que se había convertido en el aroma característico de los pisos superiores del edificio Reid Enterprises. Era un universo de lógica, de números que no mienten, un reflejo perfecto del hombre que lo había creado. Un CEO millonario cuya cara había olvidado cómo formar una sonrisa hacía exactamente 2 décadas. La gente solía decir que Leonardo no tenía corazón, que lo había cambiado por una calculadora en algún momento de su ascenso meteórico. Pero la verdad, una que nadie conocía, era mucho más dolorosa. Su seriedad no era una elección de poder, sino una armadura forjada en el fuego de una pérdida antigua, un dolor mudo que se había alojado en su pecho y había echado raíces. Cada día era una repetición meticulosa del anterior. Despertar a las 5, correr exactamente 10 kilómetros, ducha fría, traje oscuro, nudo de corbata perfecto y una jornada de 12 horas donde las emociones no tenían cabida. Esta rutina era su ancla, un ritual diseñado para mantener a raya los recuerdos, para ahogar cualquier sentimiento que no fuera la ambición fría y calculada. Era una fortaleza que lo mantenía a salvo, pero también un prisionero en su propia vida, aislado de todo lo que pudiera recordarle que una vez fue diferente. En los pasillos de su empresa, su presencia era como una ráfaga de viento polar. Los empleados habían desarrollado un sexto sentido para detectarlo, y las conversaciones se apagaban, las risas se morían, y las espaldas se enderezaban cuando sus pasos resonaban en el mármol pulido. No necesitaba levantar la voz. Su silencio era más intimidante que cualquier grito. Sus ojos, de un azul tan claro que parecían hielo, analizaban todo con una distancia clínica, desde los informes de ganancias hasta los rostros de su equipo. Nadie se atrevía a mirarlo directamente por mucho tiempo, por miedo a ver reflejada su propia insignificancia en esa mirada vacía. Leonardo se movía por su propio mundo, como un fantasma poderoso, un hombre que lo tenía todo en términos materiales, pero que vivía en un exilio emocional autoimpuesto, completamente ajeno al calor humano que fluía a su alrededor. Y entonces, en ese ecosistema de orden y monocromía, apareció Clara Bennett. No llegó como una ejecutiva ambiciosa, ni como una empleada modelo con un currículum impecable. Entró como una disonancia, un caos vibrante y colorido, que parecía haberse equivocado de edificio. Su primer día, llevaba un vestido floreado, que gritaba primavera en medio del invierno corporativo, y un bolso tan grande que parecía contener un universo propio. Era la nueva secretaria, contratada por recursos humanos en un aparente acto de desesperación, y desde el primer momento fue evidente que ella era la antítesis de todo lo que representaba Reid Enterprises. Su energía no cabía en los cubículos grises, ni en los ascensores silenciosos. Era una explosión de vida en un lugar que se sentía más como un mausoleo bien iluminado y con buena conexión a Internet. Clara no entendía de sacrificios corporativos ni de juegos de poder. Lo que traía consigo era una dedicación genuina y una autenticidad tan desconcertante que desarmaba a la gente. Era torpe, sí, capaz de tropezar con el suelo liso o derramar café en los momentos menos oportunos, pero enfrentaba la rigidez del lugar con un humor peculiar y una sonrisa que no parecía tener un interruptor de apagado. No intentaba encajar, no modificaba su forma de ser para ser aceptada, simplemente existía, y su mera existencia era un acto de rebelión involuntaria. Su escritorio, en un mar de superficies limpias y minimalistas, se convirtió rápidamente en un pequeño oasis de desorden. Notas adhesivas de colores, una taza con forma de gato y un pequeño patito de goma amarillo que observaba todo con ojos pintados de negro, como un guardián de su singularidad. Los primeros días fueron un estudio de contrastes. Se podía escuchar el tecleo frenético y apasionado de Clara, a menudo interrumpido por un susurro para sí misma, o un tarareo bajo de alguna canción pop que nadie más reconocía.
Los ejecutivos que pasaban por su lado la miraban con una mezcla de curiosidad y desdén, preguntándose cuánto tiempo duraría esa anomalía en el sistema perfectamente calibrado de Leonardo Reed. Ella, ajena a las miradas críticas, saludaba a todos con una alegría que la mayoría encontraba sospechosa. No entendía el miedo que inspiraba el gran jefe. Para ella, él solo era un hombre que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros y que, probablemente, necesitaba un buen té de manzanilla y un abrazo, aunque intuía que ofrecerle cualquiera de las dos cosas sería causal de despido inmediato. Aquella tarde en particular, la oficina se fue vaciando con la misma eficiencia silenciosa de siempre. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de los ventanales, y el zumbido de los ordenadores parecía intensificarse a medida que el ruido humano se desvanecía. Pronto, solo quedó el personal de limpieza en los pisos inferiores y las luces de emergencia que marcaban las salidas. Clara se había quedado hasta tarde para organizar una pila de documentos que su predecesora había dejado en un estado de caos absoluto. El silencio del edificio era total, tan profundo, que casi se podía oír el latido del propio corazón. Para la mayoría, ese vacío sería inquietante, pero para Clara, representaba una oportunidad, un escenario vacío esperando que alguien se atreviera a romper la solemnidad del ambiente y llenarlo con un poco de vida, sintiendo el peso de un día entero de contención, de forzarse a ser más silenciosa y menos ella misma. Clara sintió una necesidad imperiosa de liberar toda esa energía acumulada. Miró a su alrededor, a los pasillos desiertos y a las oficinas oscuras, y una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro. Estaba completamente sola, o eso creía ella. Era su momento. Dejó los documentos a un lado, se puso de pie y respiró hondo, como un actor preparándose para salir a escena. El estrés de la semana, la presión de encajar en un molde que no era el suyo, todo eso necesitaba una válvula de escape. Y para Clara Bennett, la mejor forma de liberar presión siempre había sido a través de la música, aunque fuera imaginaria, y de un baile sin inhibiciones ni espectadores que pudieran juzgarla. Con una decisión que solo la soledad puede inspirar, agarró la engrapadora de su escritorio, la sostuvo como si fuera un micrófono profesional y cerró los ojos. En su mente, comenzó a sonar una canción excéntrica y ridículamente pegadiza que había escuchado en Internet, una sobre un gato carismático que se postulaba para presidente con promesas de siestas obligatorias y atún para todos. Y entonces, en medio del templo del capitalismo y la seriedad, Clara empezó a cantar. Su voz no era perfecta, pero estaba llena de una alegría pura y desinhibida. Bailaba con un abandono total, una coreografía improvisada y torpe que involucraba giros, movimientos de cadera exagerados y un entusiasmo que habría llenado un estadio. Era un espectáculo de felicidad, en su estado más crudo y auténtico. Mientras tanto, Leonardo Reed caminaba de regreso por el pasillo silencioso. Se había olvidado una carpeta crucial para una reunión a primera hora de la mañana, un descuido inusual que lo tenía irritado consigo mismo. Inmerso en sus pensamientos sobre cifras y estrategias, un sonido extraño rompió la quietud. Al principio fue un murmullo, luego una voz cantando desafinadamente sobre un felino político. Frunció el ceño, confundido. ¿Se habría dejado alguien la radio encendida? A medida que se acercaba al área de recepción, la escena que se desplegó ante él fue tan absurda, tan completamente fuera de lugar en su universo ordenado, que su cerebro tardó unos segundos en procesarla. Allí estaba ella, su nueva y caótica secretaria, bailando con una engrapadora, entregada en cuerpo y alma a la campaña presidencial de un gato imaginario. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Leonardo se quedó inmóvil en la entrada del área de recepción, observando una escena que no pertenecía a ninguna de sus proyecciones lógicas. Su cerebro, acostumbrado a procesar datos y riesgos, no sabía cómo catalogar la imagen de su secretaria bailando para un público inexistente. Fue el absurdo de la situación, la letra de la canción combinada con la pasión cómica y genuina de Clara, lo que finalmente logró lo imposible. Algo perforó las 2 décadas de control férreo. No fue un terremoto, sino una fisura minúscula, casi imperceptible. La rigidez de su mandíbula se aflojó, y la comisura de sus labios, esos músculos atrofiados por la falta de uso, se movió hacia arriba en una curva casi invisible, un espasmo involuntario. No fue una carcajada, ni siquiera una sonrisa completa, pero fue innegablemente real. Clara,
terminando su actuación con un flourish dramático y una nota final sostenida con todo el aire de sus pulmones, abrió los ojos, todavía vibrando con la alegría del momento, y entonces lo vio. Apoyado en el marco de la entrada, estaba Leonardo Reid, la personificación del orden y el control. Observándola, el color desapareció de su rostro al instante. El mundo de música y fantasía en su cabeza se evaporó, siendo reemplazado por un silencio ensordecedor y una cruda realidad. La engrapadora, que segundos antes era un micrófono lleno de glamour, de repente se sintió pesada y ridícula en su mano. Su cuerpo se congeló, atrapado en una pose final absurda, con el terror absoluto reflejado en sus ojos, mientras se daba cuenta de que su momento de libertad había tenido el peor espectador posible. El pánico fue una reacción en cadena, una avalancha de torpeza que se apoderó de ella. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras intentaba desesperadamente volver a su puesto, como si al sentarse pudiera rebobinar el tiempo y borrar los últimos 5 minutos. En su prisa, su codo golpeó una pila de carpetas meticulosamente ordenadas, enviándolas a volar por los aires. Los papeles se esparcieron por el suelo como un abanico de humillación blanca. Se agachó para recogerlos, pero sus rodillas chocaron con la silla de su escritorio, haciéndola rodar y chocar ruidosamente contra un archivador metálico. Cada movimiento para intentar arreglar el desastre solo creaba una nueva capa de caos, una comedia de errores de la que no podía escapar, todo bajo la mirada impasible de su jefe. Y para culminar la catástrofe, en el clímax de su espiral de pánico, su enorme bolso, que estaba precariamente equilibrado en el borde del escritorio, se rindió a la gravedad. Cayó al suelo con un ruido sordo, vomitando su contenido por el mármol pulido. Un par de labiales rodaron en direcciones opuestas. Un paquete de pañuelos se abrió, y para añadir el toque final al surrealista cuadro, un brillante y amarillo patito de goma rebotó una vez antes de quedarse quieto, con la mirada perdida, justo a los pies de Leonardo Reid. Aquel patito, su amuleto secreto contra los días malos, ahora yacía expuesto en el suelo de la oficina más seria del mundo, un testigo de goma de su completa y absoluta mortificación. Un calor intenso subió por su cuello y le quemó las mejillas. Clara nunca había sentido una humillación tan visceral en toda su vida. Se sentía completamente expuesta, como si no solo hubieran visto su ridículo baile, sino que hubieran mirado directamente dentro de su alma caótica y desordenada. Se quedó quieta en medio del desastre, incapaz de moverse o hablar, deseando con todas sus fuerzas que la tierra se abriera y la tragara entera. En su mente, ya estaba redactando su propia carta de despido. ¿Cómo podría volver a mirarlo a la cara? ¿Cómo podría volver a sentarse en ese escritorio sabiendo que el hombre más temido del edificio la había visto cantar sobre un gato presidente mientras usaba material de oficina como utilería? Pero mientras Clara se ahogaba en su vergüenza, la perspectiva de Leonardo era radicalmente diferente. El caos que ella había desatado no le generaba ira ni desdén. En su mundo estéril, donde cada objeto tenía un propósito y cada acción una consecuencia calculada, este momento de desorden impredecible era extrañamente fascinante. La lluvia de papeles, el choque de la silla y, sobre todo, la aparición del absurdo patito de goma no fueron una molestia, fueron una inyección de vida, una salpicadura de color vibrante sobre su lienzo gris. La autenticidad cruda de Clara, su pánico genuino y su torpeza humana despertaron algo en él que llevaba dormido más tiempo del que podía recordar. Fue la primera cosa real e impredecible que le había pasado en años. Finalmente, reuniendo una pizca de valor que no sabía que tenía, Clara se levantó lentamente, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Su voz, cuando intentó hablar, fue apenas un susurro tembloroso. «Señor Reid, yo no sé qué decir. Lo siento mucho. Yo pensaba que no había nadie». Pero entonces levantó la vista, esperando encontrar una mirada de furia glacial. En su lugar, vio el fantasma de algo más en el rostro de él, un rastro casi borrado de esa microexpresión que había tenido antes. La duda superó al miedo por un segundo. Entrecerró los ojos, y sin pensar en las consecuencias, las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Eso fue una sonrisa, ¿verdad? Lo vi. Juraría que lo vi. La pregunta de Clara colgó en el aire, tan disruptiva como su baile. Para Leonardo, ser descubierto en un acto tan vulnerable como sonreír fue casi tan chocante como para ella ser descubierta cantando.
La máscara de impasibilidad volvió a su sitio de inmediato, borrando cualquier evidencia del crimen. Sus facciones se endurecieron y un músculo en su mandíbula se tensó. No respondió a su pregunta. No podía. Admitirlo sería admitir una debilidad, una grieta en la fortaleza que había tardado 20 años en construir. En su lugar, simplemente se aclaró la garganta, un sonido seco que cortó la tensión, y su mirada se desvió hacia la carpeta que había venido a buscar, como si de repente recordara el propósito original de su regreso. Ese instante cambió la dinámica por completo para Clara. El miedo a ser despedida no desapareció, pero ahora competía con una nueva y poderosa emoción, una curiosidad insaciable y casi científica. Había visto lo imposible. Había provocado una reacción en el hombre que, según las leyendas de la oficina, era inmune a cualquier emoción. El terror se transformó en una misión. De repente, ya no era solo la empleada aterrorizada que había cometido un error garrafal. Se convirtió en una especie de investigadora, una exploradora que había vislumbrado una nueva y extraña especie. Una pregunta audaz se formó en su mente, eclipsando todo lo demás. Si había sucedido una vez, ¿podría volver a suceder? ¿Podría ella, Clara Bennett, hacer sonreír a Leonardo Reed de nuevo? Sintiéndose expuesto y extrañamente vulnerable, Leonardo caminó con pasos rígidos y deliberados hacia su oficina. Agarró la carpeta que yacía sobre su escritorio y se dio la vuelta para marcharse. Pasó junto a Clara, que seguía de pie en medio de los papeles esparcidos y los restos de su bolso. No dijo una palabra más, ni una reprimenda, ni una advertencia, ni siquiera un despido. Simplemente le dio un asentimiento casi imperceptible, un gesto que no transmitía nada en absoluto, y se fue, sus pasos resonando en el pasillo hasta que el silencio regresó. Pero el silencio que dejó atrás era diferente. Ya no era vacío y opresivo. Estaba cargado de posibilidades, vibrando con la energía de lo que acababa de ocurrir, dejando a Clara sola con un desastre que limpiar y un milagro que descifrar. La mañana siguiente llegó con una atmósfera pesada, al menos para Clara. Cada pitido del reloj de fichar, cada buenos días susurrado por sus colegas, sonaba como un preludio a su despido. Había llegado más temprano de lo normal, limpiando meticulosamente cualquier vestigio del desastre de la noche anterior, pero el recuerdo de su solo de grapadora y del patito de goma en el suelo de mármol estaba grabado a fuego en su mente. La oficina era exactamente la misma, fría y gris, pero para ella todo se sentía diferente. El aire estaba cargado de un juicio silencioso. La puerta del despacho de Leonardo Reed permanecía cerrada, una losa de madera oscura que parecía un portal hacia su destino, y ella no podía dejar de mirarla, esperando la llamada que pondría fin a su breve y extraña carrera en Reed Enterprises. Dentro de su santuario de silencio, Leonardo también estaba perturbado, una sensación que detestaba. Su carrera matutina no le había despejado la mente, y el café le sabía más amargo de lo habitual. La imagen de ella bailando, completamente ajena al mundo, se inmiscuía constantemente en sus pensamientos sobre las fluctuaciones del mercado asiático. Era una distracción irritante, una anomalía en su sistema perfectamente ordenado. Intentaba racionalizar el suceso como una simple muestra de falta de profesionalidad, un incidente extraño que debería resultar en un despido inmediato. Sin embargo, algo lo frenaba. El recuerdo de esa alegría cruda y sin filtros era como un color primario que había manchado su mundo en blanco y negro, y descubrió, para su gran molestia, que no podía quitárselo. Cuando la luz del intercomunicador en su mesa parpadeó, el corazón de Clara dio un vuelco y se le cayó al estómago. La voz de él, desprovista de cualquier emoción, sonó por el pequeño altavoz. «Señorita Bennett, a mi despacho. Ahora». El camino hasta la puerta de madera pareció durar una eternidad. Cada paso era pesado, una marcha hacia el patíbulo. Se alisó la falda, respiró hondo y llamó suavemente a la puerta. Al oír el adelante ahogado, entró y se quedó de pie ante su enorme escritorio, una extensión de cristal y acero que parecía tan fría como él. Mantuvo la cabeza gacha, fijando la mirada en un punto de la costosa alfombra, preparándose para el veredicto, esperando las palabras que la enviarían a casa. Leonardo la observó por un momento, sus pensamientos en un raro estado de desorden. La lógica dictaba que la despidiera, pero la imagen de ella, aterrorizada y sonrojada, se lo impedía. Además, su asistente ejecutiva, la eficiente y casi robótica señora Albright,
Había llamado para avisar que tenía una fiebre terrible. Tenía una reunión crucial en menos de una hora con inversores japoneses, conocidos por su aversión a cualquier tipo de imprevisto. En un acto de desesperación y distracción, en lugar de pronunciar las palabras de despido, cogió un grueso archivo y lo empujó por la mesa hacia ella. La señora Albright está enferma. Necesito que organice estos informes para la reunión de las 10. Encuentre la discrepancia en la proyección del tercer trimestre. Simplemente encárguese de ello. Clara parpadeó, completamente confundida. ¿Despido? No. Una tarea imposible. Sí. Miró el archivo, y luego a él, buscando alguna señal de que aquello era una prueba cruel. Pero él ya había vuelto su atención a la pantalla de su ordenador. Una oleada de alivio, seguida por una de pura determinación, la recorrió. Aquella era su oportunidad. Un bote salvavidas en medio del océano del desempleo. Más que eso, era una puerta de entrada, una oportunidad para acercarse, para continuar su investigación secreta sobre la sonrisa perdida de Leonardo Reed. Cogió el archivo, volvió a su mesa y se sumergió en el trabajo con una energía frenética, esparciendo papeles, usando bolígrafos de colores y notas adhesivas, creando lo que parecía un caótico mapa del tesoro, pero que para ella tenía todo el sentido del mundo. La reunión comenzó puntualmente a las 10. Los inversores, liderados por el señor Tanaka, un hombre de edad avanzada con una expresión que no revelaba nada, se sentaron a la mesa de la sala de conferencias. El ambiente era tenso. Este acuerdo era vital para la expansión de Reed Enterprises en Asia, y Leonardo sabía que no había margen de error. Se sentía desconcentrado, su mente aún dividida entre la fría lógica de los negocios y los ilógicos recuerdos de la noche anterior. Empezó su presentación, su voz sonando tan segura como siempre, pero por dentro sentía una extraña falta de enfoque, como si una pequeña parte de su cerebro estuviera ocupada intentando comprender a un patito de goma. La reunión avanzaba, y la expresión del señor Tanaka permanecía indescifrable. El momento crítico llegó cuando el señor Tanaka hizo una pregunta incisiva sobre la proyección de crecimiento que Leonardo había mencionado. Era exactamente la discrepancia que le había pedido a Clara que encontrara. Empezó a hojear el informe, sus dedos moviéndose con una urgencia contenida. El dato estaba ahí, lo sabía, pero entre decenas de páginas de gráficos y tablas, no conseguía encontrarlo. Un silencio incómodo se instaló en la sala. El señor Tanaka enarcó una ceja, una mínima señal de impaciencia. Desde fuera, a través del cristal de la sala, Clara observaba la escena. Vio cómo se tensaba la mandíbula de Leonardo, y en un impulso movido por una mezcla de pánico y lealtad, tomó una decisión que rompía todos los protocolos. Llamó suavemente a la puerta de cristal y entró antes de que nadie pudiera decir nada. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Ignorando la mirada fulminante de Leonardo, caminó con una seguridad que no sentía hasta la mesa, cogió el informe de la mano de él y en menos de 3 segundos lo abrió por la página correcta, marcada con una pequeña nota adhesiva amarilla. «Aquí está, señor», dijo con voz clara, señalando el párrafo exacto que contenía la explicación a la discrepancia. Antes de que Leonardo pudiera reprenderla, el señor Tanaka sonrió por primera vez. «Su nueva asistente es muy eficiente, Reed. Rápida. Me gusta eso». Para guardar las apariencias y evitar parecer desorganizado, Leonardo no tuvo más remedio que asentir. «Sí», dijo, con la voz tensa. «La señorita Bennet es indispensable». Clara sintió una oleada de adrenalina pura. Había funcionado. No solo había salvado la reunión, sino que le había conseguido un cumplido a su jefe. Al retirarse de la sala con una respetuosa inclinación de cabeza, se atrevió a mirar a Leonardo. La rabia que esperaba ver en sus ojos estaba allí, sí, pero mezclada con algo más, algo que no pudo identificar. ¿Sorpresa? ¿Renuencia? Quizás, solo quizás, una diminuta chispa de respeto. No hubo sonrisa, ni siquiera un casi sonrisa, pero su misión de repente parecía más tangible. Ya no era solo la secretaria torpe que bailaba con grapadoras. Por un breve momento, se había vuelto indispensable, y esa sensación era tan emocionante como aterradora. En cuanto los inversores se marcharon, visiblemente satisfechos, la puerta del despacho de Leonardo se abrió. «Bennet, aquí», dijo. Su voz de nuevo un bloque de hielo.
Ella entró, esperando la explosión tardía. La reprendió por la ruptura del protocolo, por la audacia de interrumpir una reunión de ese calibre. Sus palabras eran duras, cortantes, pero carecían de la convicción gélida de siempre. Era como si estuviera recitando un guión en el que no creía del todo. No podía negar el hecho de que su caótico método había funcionado. La reprimenda terminó abruptamente, y tras un largo silencio, le entregó otra pila de archivos. La señora Albright estará fuera el resto de la semana. Usted se encargará de su agenda. Y así, sin quererlo, la acercó más, consolidando su nuevo papel y tendiendo la trampa de proximidad que lo cambiaría todo. La nueva dinámica de trabajo los obligó a una proximidad incómoda y constante. Clara entraba y salía de la oficina de Leonardo con una frecuencia que habría sido impensable una semana antes, entregándole documentos, confirmando llamadas o actualizando su agenda. Él intentaba con todas sus fuerzas mantener la distancia gélida de siempre, respondiendo con monosílabos y evitando el contacto visual. Sin embargo, la presencia de ella era una invasión sensorial imposible de ignorar. Eran las notas adhesivas de colores brillantes que aparecían en los archivos grises, el aroma sutil de un perfume floral que se mezclaba con el olor a café amargo, o el tarareo casi inaudible de una canción mientras organizaba su escritorio. Cada pequeño detalle era una grieta en la monotonía de su mundo, una constante y exasperante interrupción a su paz controlada. Clara, por su parte, aprovechó este acceso sin precedentes para continuar con su investigación. Se convirtió en una observadora meticulosa de la fortaleza que era Leonardo Reed. Aprendió a leer los microgestos de su rostro, la forma en que se tensaba su mandíbula al hablar de fusiones hostiles, o cómo su mirada se perdía por un segundo al ver pasar a una familia por la ventana de su oficina. Hizo pequeños y audaces experimentos para provocar una reacción. Un día le dejó una tira cómica sobre economía en su escritorio, que encontró horas después en la papelera. Otro día, intentó ofrecerle una galleta casera, que él rechazó con un seco, no como azúcar. Cada intento era recibido con un muro de piedra, pero la terquedad de Clara era más fuerte que su indiferencia. La oportunidad de ver más allá del muro llegó de forma accidental. Por un error en la agenda que ella misma había organizado, entró en su despacho sin llamar, creyendo que él estaba en una llamada. En su lugar, lo encontró de espaldas a la puerta, completamente quieto, observando una pequeña y gastada fotografía que sostenía en sus manos. Al oírla entrar, cerró el cajón de su escritorio con un golpe seco, y al darse la vuelta, su máscara de frialdad fue reemplazada por una fracción de segundo, por una expresión de dolor tan profundo y crudo que a Clara se le heló la sangre. Él la reprendió con una dureza desproporcionada por la interrupción, pero la ira en su voz era frágil, un escudo transparente para la herida que ella acababa de vislumbrar. Ese momento lo cambió todo para Clara. La visión de ese dolor puro y sin filtros transformó su misión. Ya no se trataba de un juego peculiar para hacerlo sonreír, ni de un desafío personal para romper su seriedad. De repente, entendió que la fortaleza de Leonardo no estaba construida sobre la arrogancia o el poder, sino sobre una tristeza inmensa. Su curiosidad, antes juguetona, se tiñó de una empatía profunda y abrumadora. El hombre de hielo tenía un corazón roto. Ahora, el deseo de ver una sonrisa en su rostro se convirtió en algo más complejo, el anhelo de comprender la fuente de esa herida, no para satisfacer su propia curiosidad, sino con un impulso casi instintivo de querer, de alguna manera, ayudar a aliviar esa carga tan pesada. La personificación del pasado de Leonardo apareció una tarde de martes, sin previo aviso. Su nombre era Isabella Vance, y entró en la oficina como si fuera la dueña del edificio entero. Era una mujer escultural, vestida con un traje de diseñador tan afilado y costoso que parecía un arma. Su cabello era perfecto, su maquillaje impecable y su aura gritaba dinero y poder. Era la antítesis de Clara en todos los sentidos imaginables, pulida donde Clara era caótica, fría donde Clara era cálida, y sofisticada donde Clara era genuinamente extraña. Isabella miró a Clara, sentada en su escritorio rodeada de sus notas de colores, con el mismo desdén que se le reserva a un insecto molesto en un restaurante de lujo. «Vengo a ver a Leo», anunció Isabella, sin siquiera dignarse a detenerse en el escritorio de Clara, dirigiéndose directamente hacia la puerta del despacho de él. Instintivamente, Clara se levantó y le bloqueó el paso, un acto de protección que la sorprendió a sí misma.
Lo siento, señora. El señor Reed está en una reunión muy importante y ha pedido no ser molestado, dijo con la voz más profesional que pudo encontrar. Isabela se detuvo y la miró de arriba a abajo con una sonrisa condescendiente. Cariño, las reglas no se aplican a mí. Yo no hablo con el servicio. Ahora, apártate. La tensión era palpable. Una batalla silenciosa de voluntades librada en la puerta de la oficina más poderosa de la ciudad. El sonido de sus voces elevadas hizo que la puerta del despacho se abriera. Leonardo apareció en el umbral, su rostro una máscara de fastidio al ver a Isabela. La expresión de ella cambió al instante, pasando de la agresividad a una familiaridad seductora y posesiva. Leo, querido, sabía que no estarías tan ocupado para mí, dijo, intentando tomar su brazo. Solo venía a recordarte lo de la gala benéfica del sábado. Di por hecho que iríamos juntos, como siempre. Era una emboscada social, una táctica diseñada para acorralarlo en público, obligándolo a volver a un papel en su vida que él claramente ya no quería desempeñar. Sus ojos azules se endurecieron, buscando una vía de escape de aquella situación insostenible. Y entonces, en un acto de pura y absoluta desesperación, su mirada se posó en Clara, que seguía de pie a su lado, observando la escena con los ojos muy abiertos. Vio en ella la antítesis de Isabela, la antítesis de la vida que intentaba dejar atrás. Y en un impulso totalmente ilógico, una decisión nacida del pánico para crear una barrera definitiva e inquebrantable, hizo lo único que se le ocurrió. Pasó un brazo por los hombros de Clara, atrayéndola hacia él de forma rígida y torpe. Isabela, creo que ha habido un malentendido, dijo, su voz peligrosamente tranquila. Asistiré a la gala, sí, pero iré con mi prometida. Miró directamente a Isabela, pero su mano sobre el hombro de Clara se sentía como un bloque de hielo. El silencio que siguió fue tan atronador que Clara pudo oír el zumbido de las luces del techo. Su cerebro dejó de funcionar. ¿Prometida? La palabra rebotó en su mente sin encontrar un lugar donde asentarse. Se quedó completamente inmóvil, prisionera bajo el brazo de Leonardo, sintiendo el calor del pánico subir por su pecho. El rostro perfectamente maquillado de Isabela se contrajo en una mueca de incredulidad, seguida rápidamente por una de pura furia. Su mirada viajó de la cara impasible de Leonardo a la de Clara, atónita y vestida con una blusa con un estampado de gatos. Isabela soltó una risa corta y sin alegría. «Nadie te va a creer, Leo», siseó, antes de darse la vuelta y marcharse con la furia de un huracán contenido. El portazo de la entrada principal resonó en todo el piso, dejando a Leonardo y Clara solos en un silencio denso y cargado de electricidad. Él retiró su brazo de inmediato, como si se hubiera quemado, y dio un paso atrás, restableciendo una distancia física que ya no servía de nada. La barrera profesional había sido demolida. No podía retirar lo que acababa de decir. Se quedó mirándola, su rostro una máscara de cruda necesidad, sin saber qué decir a continuación. Clara, por su parte, solo podía devolverle la mirada, con la mente a toda velocidad, intentando comprender cómo había pasado de ser la secretaria que bailaba a la asistente indispensable, y ahora, a la prometida del hombre más hermético de la ciudad, todo en el lapso de unos pocos días. El silencio en la oficina era un vacío ensordecedor, lleno de las palabras no dichas. Fue Leonardo, el hombre de negocios hasta la médula, quien lo rompió primero. No hubo una disculpa, ni una explicación personal, sino una propuesta, presentada con la misma voz carente de emoción que usaba para negociar contratos multimillonarios. Le explicó la situación en términos puramente transaccionales. Isabela era una complicación persistente de su pasado, una mujer que no aceptaba un no por respuesta, y esta farsa del compromiso era la única estrategia viable para neutralizarla de forma permanente. Le ofreció un contrato, una suma de dinero tan generosa que a Clara le mareó, y un conjunto de reglas claras. Sería un acuerdo temporal, un arreglo comercial con beneficios mutuos, y terminaría tan pronto como Isabela se diera por vencida. Clara sentía como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Su mente era un torbellino de pánico y lógica. La parte sensata de ella gritaba que saliera corriendo, que aquello era una locura peligrosa, un juego de ricos en el que ella no tenía nada que ganar y sí mucho que perder. Pero otra parte, la parte que había vislumbrado su dolor, y la que se sentía irresistiblemente atraída por el misterio de su sonrisa perdida, vio la situación de otra manera. No se trataba del dinero,
Se trataba de una oportunidad única. Decir que no significaba volver a su cubículo, a su vida normal, con la investigación terminada. Decir que sí era como aceptar un pase de acceso total al epicentro del enigma que era Leonardo Reid. «Acepto», dijo Clara, y la palabra sorprendió a ambos. «Pero no quiero su dinero». Leonardo la miró con genuina confusión, la primera emoción real que le mostraba desde que se conocieron. «Tengo mis propias condiciones», continuó ella, sintiendo una oleada de audacia. «Condición número 1. Tendrá que acompañarme a un refugio de animales el próximo fin de semana. No para adoptar, solo para mirar. Condición número 2. Una vez a la semana, tendrá que probar una de mis recetas de repostería casera, sin importar lo que sea». Sus condiciones eran tan inesperadas, tan puramente Clara, que lo descolocaron por completo. No pedía un bonus, pedía una pequeña porción de su humanidad, algo que para él era mucho más costoso. Tras un tenso momento de silencio, Leonardo asintió rígidamente, aceptando el extraño contrato verbal. La farsa tenía que empezar de inmediato. Los rumores en la oficina ya se extendían como la pólvora tras la dramática salida de Isabela. Para controlarlos, Leonardo convocó a su personal directivo y anunció su compromiso con la señorita Bennet de una forma tan formal y seca que sonó más a una adquisición corporativa que a una noticia romántica. Esa tarde, insistió en llevarla a casa para mantener las apariencias. El viaje en su lujoso y silencioso coche fue la experiencia más incómoda de la vida de Clara. El contraste entre el opulento vehículo y la modesta fachada de su edificio de apartamentos era un recordatorio tangible de los mundos tan diferentes que estaban a punto de colisionar. El primer gran obstáculo era la gala benéfica. Necesitaban parecer una pareja creíble, y eso empezaba por la ropa. Leonardo decretó que él pagaría por un vestido apropiado, arrastrando a una reacia Clara a una de las boutiques más exclusivas de la ciudad. Para él, el lugar era un infierno de sedas, colores y música ambiental suave. Se sentía profundamente fuera de lugar, de pie con su traje oscuro mientras Clara, superando su timidez inicial, se probaba vestidos. Fiel a su naturaleza, elegía deliberadamente los más extravagantes y coloridos, saliendo del probador con volantes y lentejuelas, observando su rostro de piedra con la esperanza de provocar la más mínima reacción. Un tic, una ceja levantada, cualquier cosa. Después de varios intentos fallidos que solo consiguieron acentuar la impaciencia de él, Clara se probó un último vestido. No era llamativo ni excéntrico. Era un vestido de un azul profundo, de corte simple y elegante, que caía sobre su figura de una manera que la hacía parecer etérea. Cuando salió del probador, Leonardo, que estaba mirando su reloj, levantó la vista, y por primera vez, su máscara profesional se resquebrajó de verdad. No la vio como su caótica empleada, ni como su falsa prometida. La vio a ella, a Clara, y por un instante que pareció eterno, se quedó sin aliento. «Ese», dijo simplemente, su voz más suave y menos áspera de lo habitual. Fue un pequeño momento, una sola palabra, pero para Clara resonó como un trueno. La noche de la gala llegaron juntos, la pareja más extraña del salón. Él, con su smoking hecho a medida, era la viva imagen del poder y la elegancia fría. Ella, con su vestido azul, se veía deslumbrante, pero se sentía como una impostora, aferrándose al brazo de él como si fuera un salvavidas en un mar de diamantes y juicios silenciosos. Eran el centro de todas las miradas. Los susurros los seguían a cada paso. Y al otro lado del salón, Isabela Vance los observaba con una sonrisa venenosa, como un depredador esperando el momento perfecto para atacar, decidida a desenmascarar su mentira ante toda la alta sociedad de la ciudad. La presión era inmensa, y Clara sentía que el aire se volvía cada vez más denso a su alrededor. El ataque no tardó en llegar. Isabela se acercó a ellos, con una copa de champán en la mano, y una expresión de falsa amabilidad. «Leo, querido, qué sorpresa verte tan domesticado», ronroneó. «Pero dime, ¿realmente conoces a tu encantadora prometida? Me da la sensación de que todo esto es muy reciente». Luego, dirigiéndose a un grupo de curiosos que se había congregado a su alrededor, preguntó en voz alta: «A ver, Leo, ilumínanos. ¿Cuál es el mayor miedo de la pequeña Clara? Algo tan fundamental debería saberlo un prometido, ¿no crees?» Leonardo se quedó helado. La pregunta era una trampa perfecta.
No tenía ni la más remota idea. El silencio se alargó, y la sonrisa de Isabela se ensanchó, saboreando su victoria inminente. Justo cuando el silencio se volvía insoportable, Clara sintió una oleada de claridad. Apretó suavemente el brazo de Leonardo y se rió, una risa tan natural que sorprendió a todos. Oh, por favor, estaba a punto de decir que las arañas, como todo el mundo, pero es mucho más profundo que eso, dijo, mirando a Leonardo con una calidez repentina e inesperada. Su mayor miedo es decepcionar a la gente que le importa. Luego, guiñándole un ojo al grupo, añadió, y el mayor miedo de él es quedarse sin café por la mañana. Somos un desastre muy compatible. La broma funcionó. La gente rió, la tensión se disipó, y por un momento, bajo las luces del salón, parecían una pareja real con sus propias bromas internas. Isabela se quedó sin palabras, derrotada por una autenticidad que no podía combatir. Más tarde esa noche, en un balcón alejado de la multitud, el ambiente entre ellos había cambiado. Leonardo la observaba, ya no con irritación o confusión, sino con una nueva expresión que Clara no sabía cómo interpretar. Era el respeto que había visto antes, pero ahora era más profundo, mezclado con una pizca de asombro. «¿Cómo lo supiste?», preguntó él en voz baja, su pregunta flotando en el aire fresco de la noche. Se refería a su respuesta sobre el miedo a decepcionar a la gente. Clara se encogió de hombros, mirando las luces de la ciudad. «Solo observo», respondió con sencillez. En ese instante, la línea entre la farsa y la realidad se volvió peligrosamente borrosa. Él se dio cuenta de que ella lo veía de una manera que nadie más lo había hecho, y por primera vez no se sintió como una intrusión, sino como un extraño y desconcertante alivio. El viaje de vuelta de la gala fue diferente a todos los anteriores. El silencio dentro del coche ya no era incómodo ni tenso, sino contemplativo y pesado, lleno de las palabras no dichas en el balcón. Leonardo conducía, pero su mente estaba en otra parte, procesando la facilidad con la que ella lo había defendido, la forma en que lo había entendido sin que él tuviera que decir nada. Por primera vez en 20 años, sintió el impulso de explicarse, de cerrar la brecha entre la fachada que presentaba al mundo y el hombre que se escondía detrás. En lugar de tomar el camino hacia el modesto apartamento de Clara, se desvió sin decir palabra, subiendo por una carretera sinuosa que llevaba a un mirador tranquilo, un lugar suspendido sobre el mar de luces de la ciudad. Allí arriba, con el motor apagado y el mundo a sus pies, los muros que había tardado 2 décadas en construir comenzaron a desmoronarse, ladrillo a ladrillo. «Mi nombre no es Leonardo», dijo en voz baja, las palabras saliendo con dificultad, como si fueran un idioma extranjero. «Me llamo Daniel». Le habló de su hermano gemelo, Leonardo, que había muerto en un accidente de coche 20 años atrás. Eran idénticos en apariencia, pero opuestos en espíritu. Leo era el alma de la fiesta, el carismático, el que sonreía con facilidad, el soñador. Daniel, en cambio, siempre había sido el más serio, el más callado, el observador. Le contó cómo su hermano era la luz, una luz que se había extinguido de forma demasiado abrupta, con una voz rota por un dolor que el tiempo no había curado. Le confesó su secreto más oscuro. Tras el accidente, sus padres, destrozados por el dolor, empezaron a llamarlo Leo por error. Era demasiado cruel corregirlos, así que simplemente dejó que ocurriera. Poco a poco, para protegerlos y para castigarse a sí mismo con una penitencia silenciosa, Daniel Reid dejó de existir. Se convirtió en Leonardo, asumiendo el nombre y los sueños de su hermano, construyendo el imperio que Leo siempre había querido, pero viviendo una vida que no era la suya. Los 20 años de silencio no eran solo por el luto, eran el precio que pagaba cada día por haber sobrevivido. La seriedad era su cilicio, el traje oscuro su uniforme de prisionero. Clara escuchó toda la historia sin decir una palabra, su corazón rompiéndose por el hombre que estaba a su lado. Cuando él terminó, las lágrimas corrían por las mejillas de ambos. No le ofreció clichés vacíos ni palabras de consuelo fáciles. En su lugar, en un gesto de pura conexión humana, simplemente extendió la mano y tomó la de él, entrelazando sus dedos. «Vivir una media vida no es honrar a tu hermano, Daniel», susurró. «Es traicionaros a los dos». En esa noche estrellada, ella no veía al CEO multimillonario, sino a un hombre atrapado en una jaula de culpa. Le hizo entender que la alegría no era una traición al dolor,
sino la única forma de celebrar la vida vibrante que su hermano nunca pudo terminar de vivir. La conexión entre ellos, forjada en la verdad y la vulnerabilidad, se volvió innegablemente real en los días que siguieron. Sin embargo, Isabella Vance no se había rendido. Humillada y vengativa, preparó su último ataque. Usando sus contactos en los medios, filtró una historia cuidadosamente fabricada a la prensa sensacionalista. La noticia pintaba a Clara como una cazafortunas manipuladora, con un pasado inventado, que se había aprovechado de la vulnerabilidad de un magnate solitario. La historia era un veneno perfecto, lleno de medias verdades que hacían que la autenticidad de Clara pareciera un acto calculado, poniendo una presión insostenible sobre la reputación de la empresa y la credibilidad de Leonardo. Al ver los titulares y el daño que el escándalo le estaba causando al hombre que ahora conocía como Daniel, Clara tomó la decisión más difícil de su vida. Para protegerlo, para darle el espacio para sanar de verdad sin el circo mediático que ella había atraído, tenía que desaparecer. Esa misma tarde, mientras él estaba en una reunión de emergencia con el Consejo de Administración, ella fue a su despacho. Dejó el anillo de compromiso que habían comprado para la farsa sobre la mesa de cristal, junto a una breve nota de dimisión. En el papel, solo escribió unas pocas palabras. El verdadero tú merece una vida real. Ve a buscarla, Daniel. Y sin más, se fue, borrándose de su vida creyendo que era el único acto de amor verdadero que podía ofrecerle. Cuando Daniel encontró el anillo y la nota, el silencio de su oficina, que una vez fue su refugio, se convirtió en una tortura. El vacío que dejó la ausencia de Clara era un abismo mucho más aterrador que su dolor de 20 años. En ese momento, se dio cuenta de que su mundo gris y ordenado no era una fortaleza, sino una tumba, y ella había sido la única persona que le había mostrado cómo salir de ella. Perderla era un dolor presente, agudo e insoportable, que hacía palidecer el luto del pasado. Ya no podía volver a ser solo Leonardo Reed. Tenía que luchar por su futuro, el futuro que quería vivir como Daniel, y ese futuro lo supo con una certeza absoluta. La incluía a ella. Sabía que las palabras no serían suficientes. Tenía que demostrarle que había cambiado, que estaba dispuesto a destruir la fortaleza de hielo para siempre. Recordó las conversaciones que habían tenido, los pequeños detalles que ella había compartido sobre su vida antes de él. Recordó que daba clases de arte como voluntaria en un centro comunitario de su antiguo barrio, y recordó la canción, esa ridícula y maravillosa canción sobre el gato candidato a presidente. En un acto de hermosa y liberadora locura, hizo algo que el viejo Leonardo Reed jamás habría considerado. Fue a una tienda de disfraces y compró el traje más absurdo que pudo encontrar, un disfraz gigante de oso panda. Apareció en el centro comunitario esa misma tarde. Entró en el aula, llena de niños que pintaban con los dedos, vestido con el disfraz de panda de la cabeza a los pies. Las risas y los gritos de sorpresa de los niños llenaron la sala. Y entonces, frente a todos, el temido magnate empezó a cantar desafinadamente la canción del gato candidato, con un baile torpe que imitaba el que ella había hecho en la oficina. Clara, que estaba en la puerta, se quedó paralizada, con lágrimas de incredulidad y alegría corriendo por su rostro. Él se quitó la enorme cabeza de panda, revelando su rostro, vulnerable y libre de toda armadura. Caminó hacia ella. Se arrodilló torpemente con el traje de felpa y le pidió que se casara con él, por de verdad. «Cásate conmigo, Clara», dijo. «Soy Daniel». La imagen final de su historia no fue en una sala de juntas, sino en un aula llena de colores y risas infantiles. Daniel, libre por fin, abrazando a la mujer que lo había rescatado de sí mismo, rodeado de la alegría más pura que existe. Mientras lo abrazaba, con el sí todavía resonando en el aire, Clara se acercó a su oído y le susurró que su futuro ya no sería silencioso, que se preparara para mucho más ruido. Le confesó que la razón de sus mareos matutinos no era por el estrés, sino porque pronto habría 2 nuevos latidos que llenarían su vida, gemelos. Un símbolo perfecto de un nuevo comienzo, una vida que no estaría definida por la pérdida, sino multiplicada por el amor, el caos y la música desafinada, honrando finalmente a su hermano al elegir vivir plenamente.